Recordando tu expresión, decía una canción, Bueno. vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. Te Fuerte, quiero, profe. fuerte. Profe, ¿qué vestigios quedaron Vestigios. de lo que sucedió en Brasil? Muchos presos, Ah. sí, 1500 presos, A la pucha. una cosa de locos. También, bueno, fueron presos muchos de los que no participaron Mm. de la toma del Congreso y el Palacio de Justicia, el Palacio de Gobierno. Así que los que estaban participando del campamento Mm. enfrente del ejército. Así que, bueno, desalojo. Bueno, hay obviamente que hay un antes y un después de esto, ¿no? Lo que se estaba tolerando, o todo ese tipo de cuestiones que se estaban tolerando, ya no se toleran más. Mm. Así que, bueno, veremos cómo sigue esta cuestión y qué es lo que va a Sí. pasar con la figura también de Bolsonaro, que muchos Sí. pedían la extradición al Brasil. Sí, me gustó esto que yo lo planteaba como golpe de Estado ayer. Y dijiste, no, esto no es un golpe de Estado, esto es otra cosa. Esto es vandalismo institucional, ¿no? Claro, orquestado, Sí. digamos, organizado. Que el objetivo no es un golpe de Estado porque no hay bien claro el cambio de poder, digamos, en el Brasil de acuerdo a un golpe. Que esto viene, la expresión golpe de Estado viene de los franceses, fueron los creadores de este término, este coup d'état, este golpe de Estado. Es un instrumento, digamos, para cambiar el poder, para cambiar quién va a ser el ¿Quién presidente. está sentado ahí? Claro, exactamente, y esto no fue el objetivo. Digamos, no hubo un líder, ¿no?, bien reconocido que reclamaba ser el salvador del Brasil, o alguien de transición. A veces se pone alguien de transición, como puede ser el caso de Boluarte en el Perú, En Perú. donde ahora muchos llaman a la elección, pero claro, ya el presidente lo corrieron de su lugar. Entonces Dina Boluarte en el Perú es alguien de transición. Como en su momento también Áñez En Bolivia. en Bolivia se suponía que iba a ser alguien de transición para tener nuevas elecciones y que pueda ganar la derecha en Bolivia. Como Pero lo esto fue no- Dualde aquí. Esto no ocurrió. Yo los escuchaba hace un rato cuando preguntaban a la gente, a muchos, por quién habían votado, si habían votado por Menem o no, y recordaban esto de la Rúa o Dualde, ¿no? Ujú. Fue la elección, Sí, sí. donde quién gana De la Rúa, claro. y quién termina gobernando. Mitad y mitad. Dualde. Termina- 2 años y 2 años, claro. Termina gobernando Dualde, que era el que había perdido la elección. O sea, una cosa de locos de Sí, la Argentina. Sí, aparte en el medio con una función de Netflix importante, ¿no? Claro, O sea, porque- 7 presidentes. Fíjate que si De la Rúa hizo todo mal, porque es cierto que De la Rúa hizo todo mal, esa coalición del gobierno fue un fracaso. De todas maneras, hay un tufillo a golpe de Estado. Colaboró con todo De la Rúa, en eso estamos de acuerdo, pero es increíble. Y colaboraron muchos con Dualde también, incluso desde el mismo radicalismo. Sí. Pero vos fijate el resultado, los hechos. Pensemos en los hechos Claro. que ocurrieron. Claro, esto es Hay otra una cosa. elección. Uno pierde y termina gobernando. Uno pierde y termina siendo el presidente de la nación cuando perdió la elección. El piloto de tormentas incluso. Bueno, Así se dio a llamar. también lo era Cavallo, ¿no? Ujú. Una especie de salvavidas que en realidad era un salvavidas de plomo, que ya había sentado las bases en el menemismo de la caída económica de la Argentina y que después se lo viene a llamar en el gobierno de la Rúa como un salvador y terminó de hundir el barco. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, son temas de la historia Ahora, argentina. profe, yo le quisiera preguntar algo. O sea, no digo por la distancia, porque un día no es distancia. Pero la pregunta es, ¿se puede decir que hubo un orquestamiento de esta ocupación del Planalto, ¿no? Incluso de los 3 poderes, esto hay que decirlo, es lo llamativo también. ¿Se puede empezar a pergeñar cuál puede ser la intención que tuvo esa? Porque verdaderamente, y lo veíamos ayer o lo charlamos fuera de aire, pero yo creo que si hay algo que le vino bien a Lula es esta situación, por lo menos Yo creo que la desde manejó bien. afuera. Sí, Claro, sí, la desde manejó. afuera. Sí, sí. Yo creo que tiene que ver con primero un test respecto de la sociedad brasileña Ajá. que votó casi un 50 y un 50. Sí, A través del balotaje esto se dio así, ¿no? sí. Entonces es una sociedad quebrada,
agrietada, digamos. Y yo creo que esto fue un poco un test. A ver cuánto apoyo había esto. Claro. Había voces que se iban a sumar. Me refiero a ver empresarios, gremialistas, miembros de las Fuerzas Armadas. Y esto no ocurrió. ¿El pueblo se iba a levantar apoyando este ataque? No lo hizo. Entonces creo que en primera medida fue un test. Y en otra fue marcarle un poco la cancha a Lula, que en realidad termina siendo contraproducente, y creo que estoy de acuerdo con vos, Pablo, en el sentido de que termina siendo favorable a Lula, ¿no? Con un apoyo internacional masivo, más allá de dos o tres dirigentes trasnochados, todo el sector de Trump, digamos, de ahí para abajo, toda esa línea que no condenó o lo hizo, digamos, de una manera bastante tibia, porque no le quedó otra que condenarlo, pero en realidad estaba un poco a favor de esto, ¿no? Claro. Pero después todo el arco político internacional tuvo voces en contra de esta situación, así que yo creo que en definitiva termina siendo favorable a Lula. Hay que ver cómo sigue el arco político opositor a Lula. Yo creo que Bolsonaro le hizo un daño en realidad a la oposición. Claro. Tenía el Congreso a su favor, digamos, y un caudal político importante. Por eso y lo que ayer hablábamos mucho de esto de respetar la institucionalidad, porque por dentro se puede seguir jugando y por dentro pueda volver al poder Bolsonaro, y si no digamos en la persona de otro dirigente político cercano a Bolsonaro. Quizás su propio hijo incluso. Su propio hijo. Sí, es decir, claro, no abandonar el caudal político. Esto es de sacar los pies del plato, porque no es otra cosa que sacar los pies del plato, de ir por fuera de la institucionalidad en un hecho delictivo sin precedentes en la historia del Brasil. Yo creo que es dilapidar un poco el caudal político. Hay muchos que han votado por Bolsonaro sin ser fanáticos, que hoy están viendo que la cosa no va por ahí. No la mitad del Brasil está de acuerdo con entrar por la fuerza y hacer destrozos. Que la mitad del Brasil no esté a favor de Lula no significa que esté a favor de esto, ¿no? De esto, claro. Es una mala lectura política. Y quizás lo que pensaba es que quizás se buscó que el nivel de violencia recrudezca y terminaron así, digamos, peleando contra sí mismos. La no respuesta, lo que hablamos ayer, ¿no? Sí, la no respuesta. Bueno, a ver, descargate, pero que estás totalmente expuesto, y creo que lo que más habrán pretendido es el apoyo de las Fuerzas Armadas, de alguna manera. Sí. Que es quien define siempre en estos casos. Seguro. ¿No? Y además, a ver... Hubiese pasado, profe, si pasa este escenario que propone Pablo, o que plantea Pablo. Siempre tiene que haber también cierta connivencia política, es decir, de sectores políticos que estén de acuerdo con el movimiento para que haya un golpe de Estado, y decir, bueno, ¿quién se va a poner a la cabeza de todo esto? ¿Quién va a dar la cara sobre todo esto? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo se sigue? Vamos a llamar a nuevas elecciones, vamos a decretar que hubo un fraude, vamos a inventar que hubo un fraude, ¿cuál es? Tiene que haber un sustento. No lo hubo realmente. Esto fue una prueba, digamos. No hubo ningún tipo de estas cuestiones. Sí estuvo organizado, pero digamos, no, por eso digo yo, no es un golpe de Estado. Claro. No tiene las características concluyentes de varios sectores que... No hubo ningún político que haya dado la cara. Claro. Incluso hubo casos de políticos que sí la dieron y terminaron pedaleando en el aire, como Guaidó, por ejemplo. Claro. Guaidó en Venezuela terminó pedaleando en el aire. Sí, primero, que él tuvo su respaldo en Estados Unidos y en Europa, que lo reconocieron como un presidente no sé de qué cosa, pero lo reconocieron como presidente. Y un presidente al cual no le iban a dar el oro, por ejemplo, en el caso de Inglaterra. Un presidente sin presidencia. Sí. Presidente sin lapicera. Lo que se hizo con Guaidó fue una locura, pero creo que están apostando un poco a ese golpe. A una especie de Guaidó, digamos. Entonces, no lo hubo en Brasil. No hubo nadie del arco político que salga a decir yo estoy un poco representando a toda esta gente por esto. Nadie salió ni dio su cara. Sí. ¿Qué puede pasar? Es decir, fue anónimo, en realidad. Terminó siendo digamos, una el que levanta la mano descapitaliza, no capitaliza. El que dice fui yo. No, y bueno, pero Bolsonaro yéndose del Brasil a Estados Unidos días antes, creo que también. Casualidad, ¿no? Sí.
No existe. Ayer Eleonora Gosman, la periodista internacional allí en Brasil, dice, qué casualidad que cuando pasan este tipo de episodios se interna, le pasa algo. Lo conectó y planteó esa duda, ¿no? A ver, está claro que internarse en este caso significa no poder dar declaraciones. Claro. Por ejemplo. Sí, entonces, y no condenó, pero estaba internado. No condenó. Sí, no, dijo que estaba en contra de la violencia. Claro, bueno. Pero cualquiera no está en contra de la Sí, violencia. Bueno, sí. salvo que seas un... Lo que pasa que también... Y de matar chicos tampoco, es así. Sí, no lo sé. Según el color. Bueno, su política sanitaria no fue muy buena y murió mucha gente. Sí. No sé. No, tendría que haber condenado con todas las letras. Claro. No es así. Presidente saliente. Pero claro, al estar internado, obviamente nadie le puede preguntar. Claro. Está buena eso. Bueno, ¿qué puede pasar? Usala, Pablo. Sí, me interno. ¿Tenés algún problema? Claro. Me empieza a doler algo y me interno. No hago declaraciones. Ya está. ¿Y ahora qué, profe? ¿Qué puede pasar con Brasil? Hay que ver. Estas personas están detenidas. A ver, sí, no, yo creo que van a pasar por la justicia, entrarán por una puerta y saldrán por la otra, con el antecedente que le quedará, digamos, por disturbios, cuestiones menores, digamos, ¿no? La cuestión es Bolsonaro. ¿Qué va a hacer la justicia de Brasil? Si va a pedir oficialmente la extradición, por lo menos para indagar. ¿Y los congresistas? Claro, tendría que tener alguna causa, ¿no? Sí, el tema cuál no sería. tiene, para consultarlo, digamos, sobre qué sabe sobre esto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es importante un dirigente como él, que sale de ser presidente de la nación, y sus seguidores, digamos, que ellos mismos lo dicen, saquearon el Congreso en el Brasil, los tres poderes, como dice Pablo, fueron los tres poderes. Yo creo que tienen que dar alguna explicación. Quizás no tenga nada que ver, pero digo, tienen que hablar con la justicia en Brasil. Hay que ver cómo se mueve esto y digamos cómo lo toma también el arco opositor brasilero a una citación de Bolsonaro para este tipo de cuestiones, y a ver cómo también ellos pueden usufructuar políticamente esta citación a la justicia. No, seguramente dirán que es injusto, que no tiene nada que ver, que bueno, que esto también es una persecución política sobre Jair Bolsonaro. También Eduardo Bolsonaro, su hijo, también tiene que dar algunas explicaciones. Digo, se plantean muchas dudas al respecto. Ahora, congresistas de Estados Unidos dijeron que no descartan expulsarlo. Los demócratas. Sí, de Estados Unidos. Sí. Representantes demócratas. Claro, pasa que ahí también funciona que tiene que haber un proceso, una causa, una acusación. Un pedido oficial de la justicia del Brasil. Claro. Pero eso me parece que falta muchísimo, ¿no? Hoy yo leía todo eso que tenía que ver con la extradición, pero extradición en condición de ¿qué? Claro. Sí, seguramente que tienen que iniciar una solicitud judicial formal, una causa, etcétera, etcétera, ¿no? También, a ver, lo puede evadir cuando esté avanzado eso, puede viajar a otro país y después hay que pedirlo de nuevo con el otro país. Pero yo creo que también, lo resolverá Bolsonaro. También para él sería favorable volver al Brasil y a ver si no tiene nada que ver, dar las explicaciones del caso. Caso. Pero bueno, es grave lo que pasó y ojalá que esto no siga en esos términos, ¿no? Porque una cosa es el debate político, ¿no? Y otra cosa es lo que vimos. Profe, en su columna del viernes, de este viernes y del martes próximos va a haber noticias. Así que le decimos a la gente que esté preparado para su columna de los 16:30 más o menos. Sí. Para que vamos a tener allí algunas cositas para debatir, ¿no? Muy interesantes. Sí, es la idea de este año, ¿no? Traer noticias, novedades, buscar las fuentes, poder hacer reportajes. Seguramente tendremos un año interesante. Ojalá que tendríamos que hablar no de guerra, sino de otras cosas más lindas, ¿no? Ahora, ¿no te parece muy arriba empezar con una declaración de Bolsonaro? Es muy arriba lo que estás proponiendo. Sí. Déjame saludar, estamos en comunicación con Jair Bolsonaro. ¿De ahí qué haces después? En una línea. Claro, y en la otra línea Lula Silva. Claro. El debate. Lula, y se ponen de acuerdo, basta, dice. Sí. Y dice, gracias, Martín Esperati. No, pero... Martinciño. Martincín, claro. Pipiña. Claro, ahí está. Pipiña, claro. Ahora, ¿cómo empezó Brasil con Pelé? Fallecido, ¿no? Sí, sobre el final del año. Ayer estaba viendo el documental de Pelé, muy interesante, y ahora la alegría no es brasilera hoy. Yo ya lo dije, primero que no, Argentina campeón del mundo. Claro, encima. Después se muere Pelé y Bolsonaro,
con estas Se le cuestiones. ocurre hacer Bueno, travesuras. así que no es un buen inicio para ni final del 2022 ni inicio del 2023 para Brasil. Pero bueno, es lo que hay, lo que toca, y a veces la historia parece acelerarse, ¿no? Muy bien. No se puede distraer uno. Es cierto. Un par de minutos si tengo, no sé si tengo. Sí, por favor. Tengo un par de minutos. Ya que lo hice esperar, profe. Sí. Empezó a trabajar. Esperati, te hace esperati. En sintonía con el humor benitiano. Claro, me echa la culpa a mí. Está bueno. Es bueno. Claro, y la sí. semana pasada no estábamos en esta sintonía. Usted, ¿Te das cuenta cómo usted me hace, contagia? usted me hace rión a mí. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Sí, Son dos criaturas. Allí en España, Galicia, está por zarpar una flota de pescadores que vienen a las aguas de Malvinas a extraer el recurso ictícola. Y esto nos plantea algunas cuestiones como país, ¿no? Porque España reivindica el pedido de la soberanía argentina sobre Malvinas. Entonces, que España tenga un convenio con el Reino Unido para que su flota pesquera pueda hacerlo en aguas que nosotros creemos firmemente que son argentinas. Entonces, yo creo que la causa Malvinas no es solamente una cuestión declamativa, decir, bueno, los argentinos pintamos islitas Malvinas por todos lados, hacemos actos y demás, sino que también en los hechos yo creo que el gobierno de Argentina, sea quien sea, del origen político que sea, tiene la obligación también de cada ámbito reclamar. Y me parece que si bien la relación con España siempre ha sido muy buena, me parece que hay que hacer un reclamo firme sobre esta cuestión, ¿no? Sobre la explotación. Fea la actitud, diría. Sí, así como también en algún momento en Uruguay recalaron barcos del Reino Unido que después hicieron escala en Uruguay y fueron a las Islas Malvinas. Me parece que Argentina tiene que lograr una solidaridad que sea más allá del apoyo a la palmada en la espalda. Que le digan, sí, Malvinas son argentinas. La cuestión es en los hechos. Sí. También hubo en algún momento exposiciones que se hicieron en Uruguay donde estuvieron la gente de Malvinas ofreciendo sus productos. Es decir, ellos tienen que vivir, por supuesto, esos seres humanos, ¿no? Que tienen el derecho a vivir, pero también esas cuestiones tienen que debatirse de qué forma se presentan, ¿no? Así que Argentina, por un lado, esta cuestión de hacerse presente en el reclamo a España, por esta cuestión, como China también, por supuesto, que China también lo hace, esta cuestión de la explotación de los recursos pesqueros argentinos, pero tiene que haber un reclamo de Argentina hacia España, un reclamo formal, y también debatir sobre la cuestión de nuestras formas del control de nuestro mar, ¿no? Porque también pensábamos, el otro día hablábamos de la creación de este centro logístico en Ushuaia, pero si no tenemos armada, digamos, que puedan custodiar, porque esa es la función de la Armada Argentina, no atacar a nadie. La cuestión no es una recuperación de las Fuerzas Armadas con un objetivo agresivo, sino al contrario, ¿no? Claro, sino de la defensa, claro. Porque ese es el rol de las Fuerzas Armadas. Claro. El rol de la policía, ¿cuál es? Custodiar a las personas adentro, incluso los de la patrimonios, Argentina. claro. Y el rol de las Fuerzas Armadas es custodiar a los argentinos y a la soberanía argentina de las fuerzas del exterior, digamos, ¿no? Yo pensaría si alguna vez vamos a saber qué pasó con el Ara San Juan, ¿no? Cuya utilidad era específicamente esa, la de custodiar el mar argentino, y también los grandes conflictos no lo tenían con fuerzas armadas extranjeras, sino con los buques pesqueros. Nunca lo sabremos, ¿no? Yo creo que ese es un gran misterio. Se había hecho una reparación de media vida, como se dice, y eso te da una extensión de vida muy, muy larga, muy grande. O se hizo un trabajo muy malo y ellos tienen que dar responsables, o pasó otra cosa. Entonces tenemos que investigar realmente qué pasó con el Ara San Juan, y también tenemos que ver de qué forma se va a reemplazar, Claro. porque estamos en un limbo, digamos, donde nunca se llega a nada, como igual que la compra de aviones, que ahora, como hay esta cuestión del tironeo entre Estados Unidos y China, ¿qué es lo mejor que puede decir el presidente Alberto Fernández? No, bueno, Argentina tiene otras prioridades y otras cuestiones antes de andar comprando aviones. Es la salida elegante. Sí, es cierto que Argentina tiene otras prioridades, serán los hospitales y las escuelas y las calles y las rutas, pero digo, todos los países también tienen prioridades. No es que estén todos perfectos y por eso
pero me parece que también es importante la defensa cuando hablamos de relaciones internacionales, de relaciones exteriores, del cuidado de nuestra soberanía. Es importante también hablar de defensa y de cómo Argentina tiene que recuperar cierta capacidad, ¿no? Muy bien. No estamos hablando de construir un portaaviones nuclear que lo vamos a mandar a la estratosfera, como decía Martín hace un rato, y que va a ir a Japón. Estamos hablando de la capacidad mínima de control de nuestros recursos pesqueros. Gracias, profe, me encantó. Gracias a ustedes, y para la próxima tengo una pequeña historia de la historia. Muy Una bien. pequeña. No, pero eso es... Le propongo... Después Vamos. le digo lo que le propongo. Pequeña. Ok. Gracias, profe. Gracias, El viernes gracias a ustedes. lo vemos el viernes. Bueno, usted tiene cosas. ¿Cuántas Está- cosas? ¿Cuántas cosas? Está deseoso.